Hoy, jueves 2 de septiembre, tenemos la entrevista con el presidente de la República, Luis Abinader. Esta entrevista simultánea por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional Digital 15, Telecentro Canal 13, por las 120 emisoras y por la plataforma del grupo de medios Telemicro. Hoy nos unimos todos los matutinos para llevar esta entrevista. Despierta RD, también la opción de la mañana, Matinal 5. Nos acompañan en esta entrevista Loreni Solano y Gilbert Guzmán de Despierta RD. Por Matinal, Geraldino González, Laura Castellanos, Alberto Caminero. Le damos la bienvenida, presidente. Bienvenido sea. Buenos días. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Ya era una invitación que la teníamos pendiente, pero finalmente estamos aquí y no será es la primera, pero no será la única que haremos en este grupo de medios durante nuestra presidencia. Eso es lo importante, porque usted arranca esta semana, la misma semana que arranque el pacto o la semana del diálogo, que ustedes empiezan. Y la primera pregunta yo diría, ¿por qué usted no está encabezando ese diálogo? ¿Por qué usted no empezó con la tertulia de los sectores sociales a lo que usted está llamando y convocando? No, pero nosotros estamos promoviendo y encabezando el diálogo. De que no estuviésemos presentes en la primera reunión ya es otro tema, porque esa primera reunión era más bien de forma. Una reunión para discutir cómo va a ser el protocolo en cada una de los sectores, que ya no son 12, son 13 reformas que se está hablando. Entonces, tú puedes estar seguro, Loreni, que yo estaré presente en una o varias de las discusiones de esas reformas. Y la estamos impulsando con toda la decisión, con toda firmeza, con todo el patriotismo que ameritan estas reformas, que indudablemente, si todos nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en esa dirección de reformas tan importantes ahí, como la reforma para la calidad educativa, como la reforma para una salud eficiente, como la reforma, como el pacto social, como la reforma fiscal, como también ya la continuación del pacto eléctrico y muchas que ya están también en camino, como la transformación digital, todas esas reformas que son muy necesarias para la República Dominicana, yo creo que podemos transformar y transformarlos todos juntos. Como he dicho, Loreni, tenemos diferencias y es bueno para la democracia, las diferencias y una oposición activa. Pero en estos aspectos fundamentales debemos ponernos de acuerdo. ¿Y sus expectativas? Y ese es el deseo del gobierno, que en estos aspectos fundamentales que van a cambiar para bien la vida de la gente, que van a mejorar la calidad de vida, que nos podamos poner de acuerdo. Presidente, todos. ¿Tendrá el gobierno para la próxima reunión propuestas concretas respecto a los distintos temas? Los temas más esenciales de la vida nacional están incluidos en esas 13 reformas. ¿Se podrá tener articulado qué quiere el gobierno? Sí, Laura, yo creo que podemos tener una base de discusión, pero claro, nosotros no queremos tampoco ir a imponer ideas. Pero sí vamos a tener, vamos a decir, agendas en cada uno de los temas para que sirvan ya de una base de discusión y una organización desde el punto de vista de las intervenciones para que también sean productivas. Claro. Presidente Abinader, porque la mayoría de esas reformas, perdón, Alberto, la mayoría de esas reformas ya, muchas están en camino. Lo que queremos es que participe la sociedad. Y es bueno también recalcar que no es solamente con el liderazgo de los partidos políticos. Ahí se empezó porque es necesario, son los que están representando en el Congreso, pero yo quiero que esas reformas también bajen a la sociedad, a que se discutan, a que aporten, a que se enriquezcan. Yo pienso que eso es muy necesario. Es importante saber si realmente ese diálogo que se inició ahora en el Consejo Económico y Social y que participan 11 partidos políticos, la clase empresarial. Bueno, Alberto, en un principio yo creo que participen todos. Exacto, eso es. El interés también de que los líderes políticos, estamos hablando de Leonel Fernández, de Danilo Medina, el propio
Hipólito Mejía, participen, es como si fuera una cumbre, porque si no están esos líderes no se pueden resolver absolutamente nada. Porque... Sí, bueno, está en la representación de los principales partidos políticos, está también la presencia de Guillermo Moreno, sí. Ahí está la presencia también de todos los partidos que tienen representación en un primer momento, representación en el Congreso. Pero yo espero que no es necesariamente una cumbre, aunque en cualquier momento podría darse una cumbre. Lo que es una discusión más bien horizontal con muchos sectores que están muy preocupados sobre diferentes áreas de las que hemos propuesto reformas y que nosotros queremos escucharlo, queremos enriquecerlo. Miren, todos los jueves en el Palacio Nacional y en las visitas que hago a las provincias durante los fines de semana, yo me he estado reuniendo con las juntas de vecinos. Yo les puedo decir a ustedes que si bien es verdad que el gobierno tiene todos los requerimientos por medio de todos los organismos que tienen cada una de las comunidades, sí les puedo decir que cada vez que me reúno con las juntas de vecinos, aprendo, me entero de algo nuevo que necesitan esas comunidades o de las prioridades de lo que requieren esas comunidades. Entonces, asimismo, yo pienso que con muchas organizaciones sociales en todas esas áreas, nosotros vamos a enriquecer esas reformas, las vamos a viabilizar y además las vamos a hacer parte de un gran pacto nacional por el desarrollo de nuestro país. Señor presidente, disculpe que me salga del tema político, estamos hablando del tema político, pero... No, esto no es político, esto es nación, Geraldino. Hay un aspecto Todo es político, pero esto es de nación. Hay un aspecto que a nosotros nos preocupa, nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Yo sé que usted tiene técnicos con sobrada capacidad en esas áreas. Por ejemplo, hay informes que señalan que el Gran Santo Domingo es una de las ciudades más contaminadas del agua subterránea. ¿Por qué? Por el problema de las plantas de tratamiento de aguas residuales y sanitarias en el Gran Santo Domingo. Técnicos reputados señalan que en todo ese entorno apenas llegamos a un 30% de alcantarillado sanitario y pluvial, como está la zona colonial, por ejemplo, que sabemos desde cuándo es, Gascue, el ensanche Evaristo Morales. Pero es un tema que dicen que los gobiernos, no el suyo, no, todos los gobiernos no les gusta invertir porque no se ven, porque es subterráneo. Nos gustaría saber si usted podría o tiene pensado hacer la diferencia. Mira, Geraldino, qué bueno que tú toques ese tema, porque previo a este pacto, a estas discusiones, y valga la redundancia, yo propuse el pacto por el agua, que es un pacto que va más allá de mi gestión de gobierno, que es hasta el 2036, y por eso también lo llevamos al CES. Y ese pacto por el agua, está dentro de las reformas, lo tenemos que integrar. Ese pacto, junto con un acompañamiento que le hemos solicitado al Banco Mundial y que el MEPIT está trabajando, el Ministerio de Educación, de Economía, Planificación y Desarrollo, eso para mí es algo fundamental. En el tema del agua, como tú bien conoces, tenemos 3 sectores fundamentales. El tema del agua potable, el tema de las aguas residuales y el tema del agua de riego. En el agua de riego se está perdiendo el 75% y por eso creamos la unidad técnica de riego para llevar a las fincas grandes y pequeñas a través de donaciones y financiamientos agua por reguío, dependiendo de lo que se necesite, ya sea por goteo, por aspersión o dependiendo lo que requieran cada uno de esos terrenos. Eso ya nosotros lo iniciamos hace 4 meses y se está visitando a todo el país y se está creando un fideicomiso para manejar los fondos de donaciones, de aportes del gobierno y de préstamos para hacer ese proyecto. El agua en los temas de las aguas residuales. Aquí yo te puedo decir que en las últimas décadas se ha hecho muy poco. Yo tengo que admitir que hemos encontrado cantidad de obras
iniciadas antes, incluso desde cuando la administración del doctor Balaguer, especialmente las aguas residuales, que estaban sin uso, que estaban abandonadas. Y nosotros le estamos dando una prioridad. Y si tú evalúas el presupuesto de INAPA, te podrás dar cuenta de la importancia que le estamos dando. Para el año que viene, ayer estuvimos incluso discutiendo este presupuesto, para el año que viene, en inversiones en lo que tiene que ver con solamente con INAPA, eso es fuera de las CORAS. Las CORAS son las corporaciones de acueducto y alcantarillado. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos. Pero algo más, Geraldino, tú sabes en un año a cuántas hogares le hemos llevado agua potable. 850,000 hogares. O que le llegaba de manera muy pobre o que no le llegaba. Y con inversiones mínimas. Ese es un área que yo realmente quiero dejar un legado en temas del agua. Y lo estamos logrando en este primer año. Y en la parte del alcantarillado sanitario, yo pienso que tú fuiste muy optimista cuando hablaste del 30%. Estamos hablando a nivel nacional, entre un 12 y un 15%. Incluso se hizo una inversión muy importante que está en la Jacobo Magluta, y esa inversión va a tomar el 30% de lo que se esperaba en un primer momento por un problema de diseño. Es un problema, como tú lo dices, grave, y por eso mucha gente me habla de contaminación allí, contaminación aquí. Yo le digo que no estamos viendo la más importante, que es la de nuestras aguas subterráneas. Y penosamente tú encuentras aquí, y nadie, como que eso no importa. En una esquina tú tienes un edificio de apartamento, y en una esquina tú tienes un pozo, y en la otra esquina tú depositas las aguas residuales, en el mejor de los casos semitratadas, pero al lado de ese edificio tú tienes la misma situación. Entonces eso verdaderamente es una de las urgencias que tiene este país, y por eso hace unos 2 meses llamamos a ese pacto por el agua y estamos trabajando. Y me gustaría, tú como periodista preocupado siempre por temas del medio ambiente, que te voy a invitar para que veas los planes que tenemos, que lo hemos explicado, pero siempre hay que explicarlo más. Disculpe, señor presidente, de ese mismo tema, para concluir con el tema, especialistas en el área del agua, que usted toma el tema del pacto del agua que está promoviendo su gobierno, y me parece muy bien. Y que está incluida en las exactamente. Señalan, por ejemplo, Balaguer hizo la presa de Valdesia e hicimos el acueducto Valdesia-Santo Domingo, que suministra 6 metros cúbicos de agua a la capital. Pero tenemos el sistema Duey, Guananito y Samana, que data desde el 1928. Entonces, eso quiere decir que en la capital, en el Gran Santo Domingo, tenemos una escasez de agua tremenda. Bueno, algunos opinan que una solución podría ser traer por gravedad agua de la presa de Atillo o de la presa de Rincón, o construir una presa de Rancho Arriba, o recatar el proyecto Madrigal. Sí, miren, qué bueno que tú mencionas eso, Geraldino, porque son tantos temas que hay que hablar sobre el agua. A nosotros nos dejaron sin planificación aquí en el Gran Santo Domingo. Aquí sin planificación. Pero además, nosotros hemos hecho inversiones de $500,000 de pesos que le han dado agua a 30,000 personas por falta de conexión de una tubería con otra. Eso lo ha hecho la CAS, que es la responsable, como tú conoces, en el Gran Santo Domingo. Pero además de mejorar todo el sistema de distribución del Gran Santo Domingo, estamos trabajando en 2 proyectos. Uno para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Eso significa, ese proyecto es que ya está aprobado, la barrera de desalinización. Eso nos va a dar unos 6 metros cúbicos de agua para esa creciente población de esos 2 municipios. Y eso ya en un año
vamos a decir, en 16 meses podemos tener ya 4 milímetros de agua y después, un año después, 2 milímetros más. Eso va a aliviar bastante esas dos zonas. En relación con ya lo que es Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, estamos evaluando esas alternativas que tú mencionas. Tú tienes que añadirle a esa alternativa también una presa que tiene casi la misma posibilidad de la llamada, que ya no es Madrigal ni es en Villa Altagracia, sería en Jaina básicamente, que es la presa de Jaina, que es la solución que menos me gusta en cuanto a inversión, que es la presa de Don Juan en Monteplata. También podría ser una alternativa, y estamos hablando también de las otras alternativas que tú mencionaste, de traer agua de otros lugares. Ahora, para terminar ya con eso, como ambientalista tú sabes que no es recomendable traer agua de otras cuencas, y eso nosotros lo tenemos lo tomamos muy en serio. Pero la tecnología nos está aportando lo que yo creo que va a ser la solución a la salida del agua potable en las ciudades costeras. Cada vez es mucho más factible las plantas de desalinización. Si tú ves en países que tienen una riqueza hídrica como Costa Rica, ya están haciendo plantas de desalinización. No hablarte de Israel, que es un ejemplo. Pero en gran parte de las ciudades costeras del sur de España, lo que hay es plantas de desalinización que ya están siendo mucho más factibles económicamente. Y te doy como primicia que nosotros estamos estudiando y muy posiblemente vamos a subir un pliego de la CAS y de Cora Plata en Puerto Plata para plantas de desalinización. Muchísimas gracias. Presidente, antes de irnos a la pausa, para que cerremos el tema del agua, brevemente dos preguntas. Primero, ¿impulsaría el gobierno la aprobación de ley del agua como parte del acompañamiento al pacto del agua? Claro, eso es parte del pacto, Laura. Y lo tiene segundo, que hacerse. Quisiera saber sobre qué... Hay dos leyes sobre el agua, y parece que no va a ser posible unificarla, pero hay dos leyes sobre el agua que se plantean como parte del pacto por el agua. Y con el tema de los acueductos, que me imagino que con los consejos de gobierno que están haciendo a nivel de las provincias, habrán recibido de primera mano el contraste que hay en provincias que tienen presas y sin embargo no tienen agua porque no tienen los acueductos. ¿Qué prioridad se le dará? El contraste no. Yo he determinado que donde quiera que haya una presa, la comunidad de al lado no tiene agua. Caso de Monción en Santiago Rodríguez, caso de Monción en Santiago Rodríguez, caso de Cotuí, caso de Sabaneta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar también con esas provincias? Bueno, miren, el caso de Monción es un caso también porque por eso es que hay que ver el agua desde el punto de vista integral. Penosamente, Monción no tiene sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, Monción todas las aguas residuales las está depositando en la presa. Así es. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es hacer una planta de tratamiento para las aguas residuales de Monción, para que entonces poder descontaminar el agua de la presa, para que entonces le dé agua a Monción. Eso es una barbaridad. Pero también tú tienes el caso de Cotuí, que también tenemos que hacer un acueducto del Cibao Central, porque no solamente Cotuí, sino también para dar a muchas áreas. Y hay una presa también, que tú no la mencionaste, Geraldino, que es la presa del Alto Yuna. Sí. Que esa presa tiene vocación eléctrica, de generación eléctrica y también de agua potable, pero de agua potable es reducida más bien para comunidades cercanas, no como se pensaba anteriormente, porque la verdad que con el problema de la deforestación se han afectado estas... lo que en otros momentos eran presas factibles. Eso estamos trabajando en cada uno de esos lugares, pero hay un tema también que es primero que la calidad del agua de esas presas, tener un sistema de tratamiento del agua potable, y eso estamos trabajando, porque eso yo me di cuenta desde hace mucho tiempo, que en todos los lugares donde había una presa, las comunidades de al lado no tenían agua. Lo cual es terrible. Un contraste muy penoso. Presidente Luis Abinader, vamos a pedirle su audiencia, vamos a hacer una pausa comercial, retornamos en breve. Gracias.
entrevista especial con el presidente Luis Abinader, que hay que decir que además de los problemas del agua, también está que este gobierno lo recibió usted, presidente, en una pandemia, ha tenido que hacer la vacunación, ha tenido que tomar medidas drásticas en algunos momentos, otras veces, pero en el día de hoy se puede decir que con la llegada de 2 millones de vacunas de Sinovac, que no es regalada, han sido compradas todas a China, con las Pfizer. No digo, la Sinovac y la Pfizer y la AstraZeneca, todas han sido compradas. Bueno, pero tenemos vacuna por demás. ¿Qué se va a hacer con todas esas vacunas? Bueno, es que nosotros teníamos que asegurarnos en un momento en que, por ejemplo, la AstraZeneca hicimos un contrato, pero nos quedó mal. La AstraZeneca debió empezar a llegar una primera partida una primera partida por el sistema COVAX que colapsó, el de la OPS en enero y no llegó. Y AstraZeneca debió empezar a llegar en marzo y llegó en junio. Entonces nosotros tuvimos que sobrecontratar, como lo hicieron todos los países. Estados Unidos contrató 5 veces lo que eran en vacuna, lo que es su población. Canadá también. Inglaterra creo que 6 veces. Israel creo que 10 veces. O sea, nosotros yo lo que tenía que asegurar que aquí van a haber vacunas. Pero algo más también. Se ha determinado también que nosotros tenemos que vivir con el COVID, Alberto. No es que el COVID va a desaparecer, el COVID va a disminuir, pero esa enfermedad se va a quedar con nosotros. Y ya hemos visto cómo lo que al principio se nos criticó, que fue la tercera vacuna, ya cada vez se está haciendo prácticamente universal. Y los resultados de esa tercera vacuna, en términos de inmunidad, de los primeros estudios que hemos hecho, es sumamente positiva. Entonces nosotros tenemos que tener reservas de vacunas, porque esto va a ser un tema constante en el cual vamos a tener que atender siempre. Sobre eso, presidente, yo quiero hacer una pregunta. Sobre eso, quiero hacer una pregunta y quedarme ahí sobre la ambientación que ha hecho Alberto Caminero muy inteligentemente. Felicitarlo por el gran manejo que han tenido con relación al tema de la vacunación, luego de que usted asumió la presidencia de la República. Si bien es claro, el mundo ha tenido una debacle económica con esta pandemia que ha habido a nivel del globo terráqueo. República Dominicana no escapa a eso. Pero quiero hacerle 2 preguntas en una, y la primera es esa. Esa debacle económica no solo la ha sentido el mundo entero, sino también República Dominicana con lo que tiene que ver con los empleos. Mucha gente desempleada todavía. Hay una manifestación que se ha producido en el Congreso Nacional que es sobre el 30% de las AFP que piden los trabajadores. Queremos escuchar del presidente de la República cuál es su opinión en ese sentido. Y en segunda instancia, ¿usted ha introducido al Congreso Nacional o ha mandado la idea de que va a hacer una modificación a la Constitución de la República? En este momento, el PRM no cuenta con los votos necesarios para pasar esa modificación constitucional, que todo el mundo ve como positivo el que usted extraiga esta figura del Procurador General para que no sea nombrado por el presidente de la República y tener ya la justicia independiente que usted ha querido siempre desde su campaña que se lleve a cabo. Esos 2 puntos. No tiene los votos para pasar la reforma, va a apelar a los partidos de oposición, una negociación, y su opinión con relación al 30%. Mira, en el caso de la reforma constitucional, esa es una aspiración del pueblo dominicano. Y además, en algo que no solamente fue una oferta de campaña, que no solamente fue una ejecución en el gobierno, como lo hemos hecho, tener un Ministerio Público independiente, sino que además es una necesidad. Porque aquí, todo el que llega al gobierno tiene que saber que va a ser auditado y que si hizo algo negativo, tiene que pagar en la justicia. Por eso este país hoy es diferente al de hace un año, en ese sentido. Y esos cambios muy positivos para la República Dominicana tienen que seguir siendo implementándose y consolidándose.
Entonces yo le he dicho a la sociedad, miren, vamos a hacer por primera vez una reforma constitucional. Una reforma constitucional, Gilbert, que es diferente a todas las que han impulsado todos los presidentes, que es para acomodarse en lo que tiene que ver con la elección presidencial. Yo le he dicho, no toque, ni acepto, ni propongo, ni acepto que toquen la parte de la elección presidencial. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en un ministerio público independiente. Okay. Y eso es lo que yo quiero. Aquí no es un tema de negociación, aquí es un planteamiento. Que usted le diga a la sociedad, mira, yo no estoy de acuerdo con un ministerio público independiente, yo quiero llegar al gobierno y controlar el procurador. Que la gente lo diga y que se diga. Ahora, nuestra posición es esa. Y yo pienso que aquí hay congresistas de todos los partidos que están deseosos de ese ministerio público, que se consolide esos avances que hemos hecho. Y no solamente son el Ministerio Público Independiente. Aquí por primera vez, Gilbert, nosotros hemos elegido una Junta Central Electoral apartidista. Hemos elegido un Tribunal Superior Electoral apartidista. Hemos elegido los miembros del Tribunal Constitucional que eran jueces de carrera. Lo mismo hicimos también en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo hicimos también con el Defensor del Pueblo. O sea, nosotros lo que nos hemos tratado ya como presidente de limitar nuestro poder para no influir en esas áreas que tienen que ser, a mi modo de ver y de gran parte de la población. Señor presidente, ¿apelará a la anuencia de Danilo y a Leonel para que aporten los votos para eso? Yo estoy poniendo, oye, yo quiero hablar, en vez de negociación, de concertación. Correcto. Yo lo estoy poniendo sobre la mesa. Ellos van a tener que poner su posición de ellos sobre la mesa. Esto no es una negociación de bazar, yo te doy esto y tú me das aquello. Nosotros estamos presentando lo que hemos hecho, siendo coherente con nuestra posición de antes y de ahora, y que ellos tienen que decir. Ojalá que ellos también entiendan. Señor presidente, Fernández dice que no es necesaria la modificación de la Constitución. Bueno, pero está bien, esa es su opinión, lo que tenemos que llevarlo a la reforma. Pero lo importante es que cada quien diga su opinión y nosotros ahí vamos a aportar nuestra opinión. Señor presidente. Falta la del 30%. Sí, mira, Gilbert. El gobierno ha hecho aportes significativos para atender la pandemia. Hoy, en términos de los empleos, yo tengo dos preocupaciones fundamentales hoy, ya que el COVID pues ha disminuido que son el empleo y mantener y atender el alza de las materias primas, de los precios que afecta, de los productos que afecta los precios de la canasta familiar. Esos son dos temas que nosotros tenemos. Sobre el empleo, en términos de la tesorería de la seguridad social, que son los empleos formales, no te estoy hablando de los empleos informales, que evidentemente deben ser igual en ese caso, o quizás un poco más, hay una diferencia de 75,000 empleos menos entre unos 115,000 que no se han incorporado empleos formales. Estoy hablando, para que después no me vengan con otras estadísticas. Y eso está ahí en el tribunal, en la tesorería, y 80,000 nuevos empleos que se forman, y los empleos nuevos que se formaron, la diferencia te da 75,000 entre los nuevos que se formaron y los no recuperados. Y nosotros estamos trabajando día a día para tratar de normalizar la economía. Nosotros hemos estudiado todas las propuestas que han presentado sobre el tema de la seguridad social. Y yo pienso que ese tema debería incorporarse ahora a la discusión. Sí. Que se incorpore en la discusión y se vea lo positivo y lo negativo. Hay que admitir algo, que todos los fondos de las AFP, desde que se crearon las AFP, lo tiene el gobierno. Presidente.
En términos de financiación, lo que ha hecho es el gobierno financiarse, los gobiernos financiarse con esos fondos. Presidente, hay un tema con relación a eso mismo y es las ayudas que se venían dando a los pobres. Para ti, mantente en tu casa, creo que eso concluyó. ¿Cómo se podría reiniciar o mantenerse esos programas sociales para una clase pobre que no tiene empleo? Pero yo creo que no es así, Alberto. Mira, ya casi todos los países del mundo, incluso Biden, la gente de Estados Unidos, el país más poderoso, dijo, se acabaron las ayudas en septiembre, el gobierno no aguanta más. ¿Ustedes lo vieron en las noticias? Sí. Todos los países ya, una ayuda especial es insostenible. Yo quisiera darla por siempre, las ayudas especiales. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Hasta marzo del 2020, el programa Prosoli era de 860 pesos. Y se le daba a unos 820,000 personas, aproximadamente. Sí. Hoy, el programa Supérate, que es un programa que se ha enriquecido más porque tiene también entrenamiento para sacar a la gente de la pobreza, para educarla, para reentrenarla, se le da a 1.340.000 personas y se le está dando el doble, que fue una promesa de mi campaña. ¿Esa era la doble? La doble. Y se le está dando 1.650 a 500,000 personas más. O sea, los programas sociales se han enriquecido. Claro, ese programa social nunca es lo suficiente, señores, como no lo es en ningún país del mundo. Claro. Pero nosotros le estamos dando el doble y a 500,000 personas más. Señor presidente, una cosa, usted mencionaba el tema de los empleos. Antes de usted convertirse en presidente el 5 de julio, cuando lo eligió el pueblo, usted estuvo aquí con nosotros en Grupo Telemicro en una simultánea y yo misma le hacía la pregunta del dilema que suponía el cambio de gobierno si usted llegaba a ser presidente con la nómina pública a nivel general. Y usted sabe que hay gente que no es política, que es técnico y que se preparó y que ha estado en el gobierno, en el Estado durante muchos años. Se ha visto desde que entró el gobierno, desde el 16 de agosto, la cantidad de desvinculados que ha habido en diferentes instituciones. Usted a mí misma me dijo en esa entrevista antes de ser presidente que el que estuviera haciendo su trabajo no iba a ser cancelado. Sin embargo, está la paradoja de que ustedes también tienen una solicitud de parte de sus militantes para poder entrar a ser parte de ese cambio transformacional que quiere hacer el gobierno que usted dirige. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque todavía estamos viendo gente del PRM pidiendo entrar a participar en el gobierno. Bueno, miren, ese es un proceso. Pero los desvinculados están ahí y han sido miles. Ese es un proceso que tiene que ir cambiando la cultura política dominicana. Y que no se ha desvinculado ninguna persona que cumpla con que haya sido incorporado al servicio administrativo, según el MAP. La ley. A la ley de servicio de carrera administrativa. Y hemos tratado, en la medida de todas nuestras posibilidades y nuestras indicaciones también, de que todas las personas de carrera que cumplan con su posición, de que estén ahí. Han habido muchas que han sido desvinculadas y nosotros le hemos vuelto a vincular cuando se nos ha llegado esa situación. Pero yo no hablo de lo de carrera, yo hablo a nivel general. No, pero de carrera son muchos, sí. Muchos, porque se hizo en los últimos años, se hizo también en algunos casos acelerada de carrera administrativa. Y tú te encuentras ahora que del partido se dice que están gobernando los PLDistas y de afuera que hay muchos desvinculados. Entonces tú tienes que saber que hay una mezcla de todo. Yo soy de la idea de que el que trabaja en el gobierno, que no sea de ningún partido político, que está haciendo su trabajo, o aún sea de un partido político, nosotros respetamos, y lo hemos respetado una parte importante. Ahora también se han desvinculado muchos que trabajaban, otros que no trabajaban. Ese es un tema que es muy delicado, es un tema que hay que verlo y yo le he llamado a la prudencia a los ministros, porque indudablemente que si bien hay un grupo del partido que quiere trabajar para su partido, que quiere trabajar y ser parte del cambio, ser parte de la nueva administración,
también hay que respetar a aquellos que han hecho un trabajo durante años. Presidente. Pero te quiero decir que este ha sido, el gobierno que ha sido menos traumático en ese aspecto. Cuando aquí han habido los cambios de partido, lo que ha habido es una limpieza y ¿cómo que le llaman? Una aplanadora total. Tú ves los primeros decretos de muchos presidentes y es prácticamente un decreto general de cancelación y eso no ha pasado aquí. Señor presidente, porque hemos sido mucho más prudentes. Siguiendo sobre el tema del COVID, tenemos suficientes vacunas y el gobierno se ha empeñado en tener la suficiente cantidad para toda la población. Sin embargo, como que hemos llegado a una etapa donde usted va a los centros de vacunación y se ven vacíos. Por ejemplo, decía el presidente del grupo Telemicro, el señor Gómez Díaz, aunque me llamen dictador, dijo él, todas las empresas del grupo, el que no venga vacunado se queda fuera. Entonces yo digo, el sector privado, conjuntamente con el gobierno, ¿o qué piensan ustedes hacer en el gobierno para poder llegar a esa cantidad que necesitamos para estar libres de eso? Mira, en los últimos datos que vi es que nosotros en una primera vacuna estamos un poco por encima del 66%, 67%, y en una segunda vacuna un 10% menos más o menos. O sea, nosotros hemos avanzado más que la mayoría de los países del mundo. Constitucionalmente nosotros no podemos obligar a una persona a vacunarse. Eso, Laura me va a discutir eso y los abogados te van a discutir, nadie va a terminar con la verdad. Pero nosotros no podemos obligar a nadie a vacunarse, nosotros tenemos que convencer a la gente por varias vías para esa vacunación. Ahora, el Distrito Nacional, Geraldino, que es donde tú ves y está prácticamente, me parece que un 87% de la segunda dosis, son pocos. Sin embargo, durante los días de semana, seguimos vacunando a un promedio de 40,000 personas, entre la primera, la segunda y la tercera dosis. Y yo no terminé de decir, cuando hablamos de la tercera dosis hace un rato, que los primeros estudios indican que hay 0 nivel de hospitalización a los que tienen una tercera dosis. Pero ya hay 640,000 aproximadamente con una tercera dosis. Y yo animo a todas las personas a que vayan a colocarse su tercera dosis. Y más cuando es una vacuna que no es de la original, eso te aumenta muchísimo la inmunidad. Lo que te quiero decir es que si bien en el distrito es normal que tú no ves esa cantidad de personas, pero sí, oye, que era nuestro objetivo en un primer momento, 40,000 vacunación diaria. Y eso se está logrando con la segunda y con la tercera, con la primera, la segunda y la tercera dosis. 40,000 diarios durante los 10 semanas. En todo el país, en todo el país. Porque recuérdate que nosotros tenemos alrededor de 1.500 centros de vacunación. Son muchos. Sí. Y en un momento tuvimos 1.800 centros de vacunación. Hay centros de vacunación en lugares públicos y hay centros de vacunación en empresas, en colegios. Por ejemplo, nosotros vamos a aprovechar ahora el inicio del año escolar presencial para vacunar a los niños mayores de 12 años, vacunar a sus padres y terminar de vacunar. Bueno, ya la mayoría de los profesores tienen la segunda, pero vacunarla con una tercera vacuna también. O sea, vamos a aprovechar lo que podría ser un reto en términos de contagio, que hay que tenerlo presente, para que sea una oportunidad de nosotros poder llevar esa vacunación a todos los rincones del país, porque ustedes saben, la escuela está en todos los lugares. Señor presidente, lo del Código Penal dominicano se estaba discutiendo en el Congreso, fue reintroducido nuevamente. Hace ya un par de días se ha presentado una serie de hechos violentos. Incluso en el día de ayer se veía en los medios de comunicación bandas de motoristas asaltando en los barrios. El ácido del diablo no se detiene y es una de las figuras que está en el Código Penal dominicano, incluyendo el asesinato de mujeres, los feminicidios y todo eso.
¿Qué va a ocurrir con el código, presidente? ¿Usted va a imponer su liderazgo para que esto pueda aprobarse? Ese código, el código posible, sí, tiene que aprobarse este año. Tiene que aprobarse este año. Tiene que aprobarse en esta legislatura. Sí, claro. Y te quiero decir algo también. Los niveles de criminalidad que normalmente después de una crisis económica y durante, porque la crisis todavía está, y durante la crisis aumentan, las estadísticas nos dicen que están en la misma... El mismo nivel. El mismo nivel. Nos dicen las estadísticas, okay. Estadísticas bastante confiables que hemos establecido a través de un observatorio en el Ministerio de Interior y Policía. Sin embargo, obviamente siempre hay nuevas modalidades y situaciones que nosotros vamos a atender y que esa es una de las reformas que está planteada. Porque yo quiero decirle algo. El plan piloto que empezamos de Barrios Seguros, que lo empezamos a establecer y que va a ir creciendo, y ya está en San Francisco de Macorís también, y va a seguir en otros municipios, tiene un aspecto fundamental. ¿Tú sabes cuál es, Gilbert? Además de la ayuda a los sistemas de prevención. ¿Cuál es? Que tenemos el doble de policía en cada una de esas localidades. Entonces aquí tenemos que prepararnos también para invertir mucho más dinero en seguridad ciudadana, Presidente, mejorando como hemos ido mejorando los salarios de los policías. Hoy los policías le hemos mejorado en un 40% a los rasos y los cabos, de un 40 a un 10% dependiendo el rango, pero a los niveles bajos un 40%. Tienen un seguro médico premium que no lo tenían. Tienen transporte gratis, tienen programas de viviendas a través de Familia Feliz y de programas especializados. Pero ahora tenemos que también integrar muchos más policías, mejor entrenados, mejor pagados, para tener seguridad, señores. Presidente, hablando de las bandas que mencionaba Gilbert, ha sido de mucha preocupación el planteamiento que hizo el canciller de la República con relación al tema haitiano y a lo que él mismo ha llamado una somalización de Haití y de cómo esas bandas pueden empezar a afectar la seguridad nacional en República Dominicana. A propósito de que usted el 18 de septiembre tendrá su intervención en la Asamblea General de la ONU, ¿cuál es el planteamiento que el país debe hacer para lidiar con ese tema y sobre todo para un gran imprevisto que ha tenido que enfrentar su gobierno, que fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Mira, Laura, no qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo. Y es llamar la atención de la comunidad internacional a que tienen que atender a Haití, tenemos que atender a Haití entre todos. Y nosotros lo estamos siguiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos determinado todas esas bandas que están en Haití. Hasta ahora no ha habido problemas de que ellos entren a República Dominicana. Y yo les recomiendo que no entren. Les recomiendo que no entren porque aquí sí hay unas fuerzas armadas y aquí sí hay una policía clara. Y nosotros lo conocemos y sabemos quiénes son cada uno de los jefes de banda. Y tenemos una inteligencia muy clara sobre cada uno de ellos. Pero tenemos que seguir con nuestro plan, ya la verja perimetral, que nos va a ayudar más a la seguridad ciudadana, igualmente que a los temas de migración, debe ya en cualquier de estos días hacer la decisión de adjudicación. Tenemos los fondos disponibles también, la fuente, y eso va a ayudar bastante, porque vamos a empezar la construcción en los lugares donde hay más tránsito de personas. Hasta ahora esas bandas no han sido un problema, pero le estamos dando un seguimiento con muchos detalles. La verdad que Haití siempre ha estado en situación de inestabilidad, pero me ha tocado un año de mayor inestabilidad. Y nosotros estamos siguiendo día a día la situación de Haití con los niveles de prudencia, actuando según los canales diplomáticos, pero sobre todo tomando muy en cuenta lo que es la seguridad en todos los órdenes de la República Dominicana. A propósito de Haití y de la frontera,
Manzanillo está en Montecristi, que es una zona también de la frontera. Usted en el día de ayer se reunió con ingenieros que son del ejército de los Estados Unidos. Nos gustaría conocer cuál es el tema para la construcción, rehabilitación de eso. ¿Qué se puede esperar sobre el puerto de Manzanillo? Mira, el proyecto de Manzanillo, Alberto, es uno de los proyectos que nosotros iniciamos inmediatamente llegamos al gobierno. Cuando a mí me han preguntado que si tú tienes alguna frustración de las acciones del gobierno, yo le digo lo lento de la burocracia. Porque lo primero es que cuando desde el punto de vista legal nos encontramos con tres concesiones de tres diferentes gobiernos, 2 contratos de construcción, oigan bien, de 2 diferentes gobiernos, diferente titulación del puerto. Una pequeña parte pertenecía a la autoridad portuaria, la otra parte a bienes nacionales, la otra parte al IAD, la otra parte era de privados que se habían hecho una declaración de utilidad pública pero no se había pagado y por lo tanto estaba en una situación. Señores, esa es la situación y eso hay que verlo en situaciones en todo el país. Entonces decidimos, a diferencia del proyecto de Pedernales, que hicimos, pudimos hacer un fideicomiso general, ir desarrollando el proyecto en diferentes etapas. Ya está en proceso una licitación para unos astilleros, ya está en proceso también la licitación para la generación de electricidad, que hablamos de los 800 megas, con un depósito de gas natural también en el norte, que es estratégicamente necesario, porque todos los depósitos de combustible del país están en el sur, y con cualquier evento atmosférico de cualquier tipo pone en riesgo nuestra seguridad en términos de los hidrocarburos necesarios. Además, como ustedes saben, cada vez los barcos están trabajando cada vez más con gas natural y eso le va a ayudar también para servir a una ruta muy activa de barcos que hay en la zona norte del país. O sea, el proyecto estratégicamente es muy necesario para la República Dominicana. Y está entonces el muelle, o sea, hablamos de la generación de electricidad, el muelle, los astilleros, que todo esto va a crear empleos en toda la región, no solamente en Manzanillo o en Montecristi. Y es un proyecto complejo. Entonces, a través de la embajada, el cuerpo de ingenieros tanto del ejército, forma parte del ejército, la armada, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues nos están ofreciendo ayuda técnica con una gran experiencia que ellos tienen en términos de desarrollo de puertos, de infraestructuras marinas. Y hemos tenido un taller, ese taller es un taller de 3 días, hoy concluye, que nos están ayudando bastante. ¿Va a haber inversión extranjera ahí en eso? Porque creo que hay un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un financiamiento del BID para el muelle y para vías de acceso. Okay. Porque también este proyecto implica, recuérdense que nosotros tenemos la zona franca mayor del país, está en Santiago. Pero tenemos zona franca en Esperanza, Valverde-Mao, tenemos zona franca en Montecristi, pero tenemos también zona franca en Dajabón, donde es una zona franca binacional que tiene una gran actividad. Entonces, la idea sería que este sea el puerto para toda la generación de zonas francas del norte y así evitar todo el tránsito hacia el sur, que además se encarece y nos hace menos competitivos. Toda esa región implica un plan de desarrollo que viene con la circunvalación de Navarrete, entre la circunvalación de Navarrete y la carretera de Guayubín-Copey, nos pensamos ahorrar unos 40 minutos de transporte desde Santiago hasta el puerto de Manzanillo y obviando la entrada hacia Montecristi. Ese es un proyecto muy importante de desarrollo y nosotros agradecemos la ayuda y la asesoría que el gobierno norteamericano nos está dando en ese sentido. Anoche, en el noticiero nuestro, se puso una pregunta. ¿Cuántas personas creían lo que había dicho el director de Proconsumidor, que 75 productos habían bajado de precios?
El 95% de 280 comentarios decía que no lo había visto. Esto complementado con entrevistas en los colmados. Usted tocó el tema de la materia prima, que encarece los productos en cuanto a la importación. Pero realmente es un problema cuando se va a los colmados, al supermercado, a las tiendas, esas alzas de precios. ¿Qué se puede hacer? Mira, Geraldino, vamos a dividir entre los productos agrícolas, que si bien también se ha encarecido los fertilizantes, la urea ha crecido, ha aumentado en casi un 40%, han aumentado también, nosotros encontramos una barril de petróleo aproximadamente un poco más de $50 y está ahora mismo a 60 y pico, y el gobierno ha absorbido gran parte de ese aumento. O sea, nosotros realmente hemos tenido un aporte, en algunos momentos llegó a 400 millones de pesos, ahora está en alrededor de 220 millones de pesos semanales que está absorbiendo el gobierno para que no suban los combustibles, porque tú sabes que los combustibles tienen un efecto transversal en toda la economía. Pero mira, Geraldino, si tú estudias los productos básicamente agrícolas, lo que llaman los víveres, esos productos están a igual precio del promedio histórico. Cuando los productos que han subido es los productos que tienen un impacto en las materias primas, como son el maíz prácticamente casi se ha duplicado, el trigo ha crecido en un 60%, y con el trigo se produce harina y con la harina se produce el pan. Entonces, todas esas materias primas han impactado y nosotros no generamos ninguna de esas materias primas. A diferencia, por ejemplo, de muchos países de Latinoamérica que producen trigo, que producen maíz, grandes países. Nosotros no, nosotros somos una economía muy abierta. Como hacer una economía muy abierta, pues, por ejemplo, recuérdate la palabra que dicen que aquí no se producen pollo, que aquí se ensamblan pollos. Porque el 80%, no, pero es verdad, Gilbert, el 80% de el alimento de los pollos es importado. Sí, claro. Es importado. Entonces, aparte de eso, el aceite comestible, que también ha aumentado de precio. Yo pienso que va a haber hay que ver, porque también ha aumentado de precio ese es otro tema. Han aumentado de precio también el transporte. O sea, un contenedor de aquí a China se ha triplicado de precio. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, eso impacta. Ahora, evidentemente que no todos los productos han subido muchos, y ahí están los niveles de inflación interanual, pero hay productos que han bajado de precio y que seguirán bajando. Presidente, bueno, vamos a la pausa. Vamos a hacer una pausa. Pero nosotros le estamos dando seguimiento día a día. Miren, cuando llegamos al gobierno, mucha gente opinó que el INESPRE debía desaparecer. Claro, porque no estaba cumpliendo con su función durante años. Como en gran parte de las instituciones de aquí, se había politizado. Sin embargo, el INESPRE tiene hoy 30 mercados populares ya fijos, mercados de productores. A nivel nacional. A nivel nacional. Está impactando todas las semanas. Está importando pollo. Ya se determinó que INESPRE va a importar pollo para balancear. Y nosotros estamos poco a poco tratando de ir nivelando esos precios que, como yo dije al principio, le dije a Gilbert, era una de nuestras principales preocupaciones. Vamos a pedir su anuencia nueva vez, presidente, para hacer una pausa. Retornamos en breve.
Dominicana, Luis Abinader Corona. Hemos estado hablando de distintos temas de la vida nacional, pero quisiera retomar un tema, presidente, que es fundamental dentro del diálogo nacional que ha convocado el gobierno, es el tema fiscal. A propósito de que el mismo gobierno ha anunciado la necesidad de hacer una reforma fiscal y que tenemos una ley nacional de desarrollo que manda un pacto fiscal. ¿Están las condiciones políticas y económicas para que el gobierno pudiera consensuar un pacto fiscal? Pero qué bueno que tú mencionas la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada en el año 2012, esa Estrategia Nacional mandaba a un pacto fiscal. O sea, que nunca se cumplió. Que nunca se cumplió, ni los gobiernos lo cumplieron. ¿Es así? Pero además, cada vez que se habla de pacto fiscal, se habla como de aumento de impuestos, y no es así. Oye, el pacto fiscal es, la política fiscal es política tributaria y política del gasto público. Ya nosotros estamos, todavía nos falta mucho, pero ya nosotros estamos eficientizando la calidad del gasto público. Y lo estamos demostrando. Repito, nos falta mucho todavía con eficientizar. Es eficientizar el gasto público, o sea, invertirlo en lo que se debe de invertir. Y lo segundo es la política tributaria. Y yo le digo a ustedes, ¿ustedes no creen que ese código tributario hay que hacerlo más simple? Menos impuestos. Nos pregunta como contribuyente, porque la respuesta le decimos que sí, rápido. De manejar. De manejar. O sea, es un código tributario complejo, complicado, que no ayuda a los emprendedores, que no facilita la formalidad. Entonces, esas son cosas que están pendientes, que deben de hacerse. Claro, hablar de aumentos de impuestos en este momento, Presidente. Eso no es, en ningún momento eso le gusta a la gente, ni es tampoco así. Aquí se van a bajar, o sea, las propuestas que hay es bajar impuestos y también desaparecer exenciones. Aquí ya no puede haber muchas de las exenciones que hay. Y los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más pueden. ¿Eso va incluyendo la reforma fiscal? Sí, estamos hablando de las propuestas que hay. Bajar algunos impuestos, eliminar excepciones y eliminar exenciones. Ya hay exenciones que no pueden continuar. Presidente, eso sería la propuesta con el tema del ITEVIS. Y también que paguen, o sea, que donde se aumenten son los que más puedan pagar. En el caso de la oposición, porque hemos tenido las entrevistas y cuando viene una gente de la oposición, lo primero que hablan es de los préstamos del gobierno que ha tenido y que en muchos casos, dicen ellos, pero se han hecho préstamos para tenerlo ahí guardado y se pagan entonces rédito o crédito por eso y que el gobierno no invierte esos préstamos que están haciendo. Mira, lo que pasa es que ellos se sorprenden porque nosotros con mucho menos hacemos mucho más. Nosotros con 6.500 millones de pesos que vamos ahora, que está en proceso de licitación o ya terminó, vamos a faltar gran parte del país, con 6.500, más 4.000 millones que vamos a hacer para aceras y contenedores en los barrios. Y tú vas a ver cómo tú vas a ver asfalto en todo el país. ¿Y la percepción de la gente? Bueno, pues yo te estoy hablando de la realidad. Sí. Ya la percepción vendrá con ello. Pero esa es una. Segunda, aquí las obras que estaban detenidas, nosotros las hemos reiniciado. Sí. Ahora hemos tenido que hacer diseños que no habían. Y yo les he repetido varias veces, la circunvalación, las grandes obras que van a ayudar en el sur, circunvalación de Baní, eso no había empezado, nosotros fuimos que lo empezamos y ellos habían dado ya un avance. La circunvalación de Azo tenía 6 años detenida. La turística que ya la inauguramos de Puerto Plata de Santiago a Puerto Plata, o dicen los puertoplateños, de Puerto Plata a Santiago, eso tenía 4 años en construcción. Y hubo que crear una ley para eso. El malecón de Nagua, que no es malecón solamente, que es la protección del pueblo de Nagua, que la mitad del pueblo de Nagua está bajo el nivel del mar. ¿Tenía cuántos años detenido? 20 años. Oye, el paso a nivel en Andrés Boca Chica, con las calles laterales,
que ahí era el punto de mayor muerte de accidentes de la República Dominicana, que ustedes veían cada vez que pasaban por ahí gente cruzando a pie. ¿Eso cuántos años tenía detenido? Señor presidente. La ecológica, que vamos a unificar el puerto de Caucedo con y no tener que seguir por la Avenida de las Américas como un transporte alterno. Señores. Todos esos préstamos. Pero perdón, esas son las obras. Los préstamos yo le expliqué, o sea, nosotros de esos dineros que ellos han hablado, nosotros hemos tenido que pagar el 60% de compromisos anteriores. Se habla, presidente, de que el país con estos préstamos de este primer año se endeudaría hasta el 2044 por proyectos que usted dice que el 60% son de compromiso, pero la pregunta sería, en los 3 años que a usted le queda, ¿le da el tiempo para cumplir con esos compromisos que ustedes se han planteado? Mira, por lo menos lo que son de su gestión, lo que usted se ha Loreni, planteado. yo no sé si me va a dar tiempo o no. Yo aquí hay proyectos que aquí hay que empezar urgente, como son los de transporte masivo. Y los proyectos, a mí me dejaron 700 obras inconclusas, entre ellas 600 escuelas, que tenían desde hace 9 años detenidas. Pero ¿y cómo es posible? Más 100 obras. Oye el ataque que me están haciendo, que yo estoy terminando las obras que ellos empezaron. ¿Y qué querían? ¿Que la dejara así? Y que la está inaugurando. Presidente. Y que la está inaugurando. Sí. Bueno, pero por ejemplo la turística, Sí. el 40% del presupuesto lo pusimos nosotros. Señor presidente. Pero eso, mira, oye, eso lo que yo le quiero decir a ustedes, yo lo que he hecho es continuidad de Estado y voy a seguir terminando. Entonces las escuelas, yo no puedo terminar las escuelas que están en un 80%, que por incapacidad de ellos no la terminaron. Es por incapacidad, porque estaban todas por encima de un 25% del presupuesto. Pero miren lo que salió, señores. 40 contratistas le dieron dinero y no saben para qué contrato era ahí en educación. Eso es lo que no va a pasar en este gobierno. Eso sí no va a pasar en este gobierno. Entonces nosotros estamos teniendo que cargar con toda esa mala administración de antes y nosotros mejorarla. Ahora, yo le digo a ustedes, miren, es bueno que la oposición haga oposición, para eso está, para hacer oposición. Pero por lo menos que hagan una propuesta. ¿Ustedes han oído una propuesta de solución? Por lo menos una que hagan. Presidente, que digan, mire, esto está mal y yo propongo corregirlo de esta manera. Yo quiero que me digan también, miren. ¿Usted ve radicalización de la oposición? No, pero yo no entendí. Oye, a mí me hablan de la luna de miel. Yo no tuve luna de miel. Al otro día nosotros llegamos. Eso fue fuego por todos los lados. Pero miren lo que le quiero decir. Aquí hay gente que dice, no tome préstamo, no gaste aquí. Ok, ¿a quién se lo quito? A los 7 hospitales que hemos inaugurado. ¿A quién se lo quito el dinero? A no comprar vacunas. ¿A quién le quito el dinero? A las ayudas sociales. No porque digan, no gaste allí o no tomen préstamo allá. Algo así. Y no es cierto que ese dinero va hasta el 1800. Yo pienso que nosotros podemos ya, y eso es parte de la reforma fiscal, nosotros hacer una planificación que no puede ser ni para 4, ni para 8, ni para 12, pero hacer una planificación para ir bajando la deuda en términos proporcionales, como con el crecimiento de la economía, que apunta que puede ser de 2 dígitos, hasta de 2 dígitos en este año. Ir bajando de manera relativa la deuda. Hay una pregunta que no quisiera que se terminara la entrevista sin escuchar su opinión. Nosotros pasamos en esta semana pasada un trabajo. La República Dominicana es un país que está expuesto durante 6 meses y quizás con el cambio climático a más de 6 meses a una temporada ciclónica de tormentas, ciclones, depresiones, huracanes. Sin embargo, necesitamos 4 radares y no tenemos un solo. Tenemos que guiarnos de Puerto Rico o de Cuba o del de Miami, porque aquí no hay un radar meteorológico. ¿Qué puede hacer su gobierno? Mira, Geraldino, yo llegué al gobierno con la urgencia del COVID y su consecuente urgencia también económica. Nosotros llegamos con una caja de menos 40.000 millones de pesos que habían
en los últimos, o sea, que habían agotado la línea de crédito del gobierno en el banco, digo, no agotado, habían ocupado una parte de la línea de crédito en el Banco de Reserva. Eso se ha cambiado totalmente y hoy estamos mucho más del punto de vista financiero y de caja con los suficientes recursos. Pero no, esa urgencia que te estoy hablando era la del momento, pero aquí se venían acumulando una gran cantidad de problemas sin resolver. Porque tú estás hablando con toda la razón de por lo menos 2 radares meteorológicos y que incluso también, no solamente meteorológicos, modernizar toda la Oficina Nacional de Meteorología, que están hablando incluso de crear un Instituto Nacional de Meteorología, que es mucho más importante. La gente cree que es para los ciclones solamente. Entonces es sumamente importante para todo el diseño, incluso para agricultura, de planificación de la siembra. Y eso hay que adquirirlo. Pero aquí tampoco hay un radar de tierra para el tema del narcotráfico. Hay un radar aéreo, pero la mayoría del narcotráfico viene en lanchas desde Sudamérica. Aquí no hay tampoco, y eso estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en la modernización de la parte meteorológica. ¿Qué te puedo decir? Que hay que adquirirlo, que hay que comprarlo. Presidente, en relación con el presidente Fernández, las últimas semanas no le ha sacado el guante con el precio de los pollos y eso. Se juntaron en Santiago, él por un lado y usted por el otro. ¿Cómo están las relaciones? No, pero mira, yo tengo buenas relaciones trato de tener relaciones personales con toda la oposición. Obviamente la función de ellos es hacer oposición y decir una cosa y decir aquello. Lo único que yo les pido es que también den una solución, o sea, porque si nos dicen, miren, hagan esto está mal, yo recomiendo hacerlo de esta manera, o vamos a sacar los fondos de tal lugar. Bueno, aquí ya la población es inteligente. Si tú dices, no, gasten en esto, gasten en aquello, okay, pero aquí si no cogemos préstamos o no ponemos más impuestos, entonces hay que quitarle a alguna partida a alguna gente, a alguna institución. Entonces que nos digan, miren, eliminen el Seguro Nacional de Salud, como nosotros se lo estamos dando a toda la población. No le den SENASA a toda la población, que son 2.700.000 nuevos SENASA. 2.700.000. Aquí a los que no tenían SENASA en los hospitales públicos lo trataban como ciudadanos de segunda categoría, los que no tenían seguro. Hoy los hospitales públicos reciben, por concepto de ingreso Z, 3 veces más que la subvención que le manda el Servicio Nacional de Salud. Entonces, nosotros tenemos buenas relaciones, lo único que yo les pido es, y trato de tenerla con toda la oposición, y respeto sus opiniones, porque esa es la democracia, Gil. Presidente. Pero que aporten un poquito más las ideas también. Presidente, estamos ya terminando, pero no nos vamos a ir sin que usted nos hable de Pedernales. En el caso de Pedernales, usted inauguró ya que algunas inversiones de hoteleros, de personas que estaban invirtiendo aéreamente, o sea, en el área... Sí, mira, el fideicomiso Pedernales, que es como le llamamos, eso ya iniciamos las obras de infraestructura, o sea, estamos iniciando los caminos para los accesos. Ahí también tenemos que dividir entre en el desarrollo turístico, está el fideicomiso que va a ser el master plan que va a hacer el gobierno, o que ha hecho el gobierno. Segundo, un desarrollo privado importante que salió de la zona. Y tercero, lo que es el malecón, ya que son playas muy buenas también, las que están frente a Pedernales, a la ciudad, al municipio de Pedernales. Y todo eso está en proceso. Pero yo quiero que la gente entienda. Miren, cuando llegamos había un master plan. Ese master plan, desde el punto de vista económico, no era factible. Tuvimos entonces que rediseñar el master plan. Pero para tú rediseñar el master plan tienes que hacer una licitación. Entonces después tú haces la licitación, selecciona la compañía de diseño y esa compañía de diseño entonces ahí empieza a hacer el presupuesto para hacer la licitación de construcción. Escuchen bien,
la licitación de construcción y ya está en proceso también del diseño de los hoteles. O sea, está en el proceso ya de, creo que terminó la licitación de las compañías de arquitectura para hacer los diseños de los hoteles de 12 compañías internacionales que ya han decidido invertir, que han decidido participar con diferentes modalidades, algunas inversión, otra gerencia, otra alquiler, pero son 12 compañías internacionales que van a poner su marca en ese desarrollo. Presidente, tenemos que antes de cerrar, si a usted solamente le quedaran o tuviera que gobernar estos 4 años, ya usted tiene 1, le quedan 3. Si por cualquier situación usted decidiera no ir a la reelección o no le tocara, ¿cómo usted entiende o que le gustaría que lo recordaran en estos 4 años de gobierno? ¿Cuáles son las obras cumbres que usted piensa dejarle a la República Dominicana? Pero mira, Loreni, siempre estamos pensando en obras físicas. No tiene que ser física. No, pero voy ahí. Obras físicas cumbres. Mira, creo que contigo hablaba el tema del transporte masivo. Nosotros, tanto en Santiago como aquí en la capital, le estamos dando una especial atención. Además de esas circunvalaciones que estamos haciendo en términos viales, en el Gran Santo Domingo, en el sur y también en el norte, porque estamos haciendo también la circunvalación de San Francisco, la circunvalación de Azo, Abaní. No, de Moca, que es muy importante cuando tú vienes de Salcedo, que va a entrar a Moca, y si tú sigues para Santiago, te tienes que meter por el pueblo, y eso también estamos haciendo una circunvalación que no es muy extensa, pero que es muy necesaria, entre muchas otras obras. La parte en cuanto a las obras en términos de lo que es transporte masivo, estamos ya en licitación o adjudicación, no sé el detalle, desde el metro hasta los Alcarrizos. Está en construcción el teleférico en los Alcarrizos. Bueno, la circunvalación de los Alcarrizos también está en plena construcción. Lo que yo te digo es que estamos haciendo mucho con muy poco, porque aquí el dinero se cuida. Entonces yo, aparte de eso, con esas reformas que yo llevé, yo quiero que la gente me vea como un presidente reformador, que construyó y ayudó al marco legal para el desarrollo. Esa reforma en el sector salud que tú estás muy preocupada, digo, con una parte, pero que es una parte fundamental de lo que es la parte de salud. Y reformas legales que ayuden y que permitan el desarrollo de nuestro país. Quiero ser visto como un presidente honesto, transparente y reformador. Presidente. Eso es lo que yo quiero que la gente... Y a propósito no es que la gente me asuma así, que yo estoy trabajando para eso, para que la gente lo perciba así. Y a propósito de esas obras no materiales, y para cerrar, abusando de su tiempo, se presentó la encuesta en hogar esta semana. De hecho, doña Raquel estuvo en la presentación. Son los datos correspondientes a 2019 y son desgarradores en materia de niñez, en materia de embarazo de adolescentes, deserción escolar. ¿Qué se puede hacer de su gobierno con ese tema? Y quiero agregar un componente como un encargo especial, el caso de las familias que tienen hijos con algún tipo de capacidad diferenciada o incluso el caso de las familias que tienen niños dentro del espectro autista. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno de Luis Abinader para buscar soluciones a esos temas de la niñez dominicana? Y de las una de las estructuras que más nos han ayudado a gobernar en este año que tenemos son los gabinetes. Y se creó para eso un gabinete de la niñez, para unificar, integrar todas las políticas a favor de la niñez ahí. Nosotros vamos a seguir trabajando con toda la educación y vamos a extender la educación para los niños especiales también. Nombramos a un educador muy reconocido, el padre jesuita Jorge William Hernández, como presidente del CAI. Junto con educación, vamos a extender la educación, que ya sí hay una división, y le vamos a extender para los niños especiales. Y en muchas escuelas y liceos ya hay una sección especial para los niños de condiciones especiales. Y obviamente entre los niños de condiciones especiales, la mayor condición es la de autismo, que por alguna razón en el mundo está, no solo aquí, en todo el mundo está creciendo esta condición.
O sea, es una preocupación de nosotros, está en el gabinete y se están tomando las acciones. Yo espero que en 2 años se vean diferencias. Esperemos que sí, presidente, y queremos agradecerle todo el tiempo que se ha tomado para esta entrevista especial del Grupo de Medios Telemicro, que esperamos que se repita pronto. Muchas gracias. Además, como parte de la difusión de todos los planes que continúa teniendo el gobierno. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrevista especial con el presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, con quien hemos compartido en esta transmisión a través de los distintos medios del Grupo Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 120 emisoras que ha permitido escuchar los avances y los planes del gobierno de la República en este primer año de gobierno y al inicio de este segundo año de esta gestión. Gracias a todos por la sintonía, gracias de nuevo, señor presidente, y será hasta una próxima ocasión.